Bueno, y hablábamos recién de la reforma laboral y parte de lo que dice Sturzenegger, que significa esa reforma laboral, y claramente es parte del nivel de violencia que sigue ejerciendo el gobierno nacional contra los trabajadores y las trabajadoras en general. Y hablando de violencia, vamos a hablar un poco sobre lo que sería la violencia simbólica también, que son los discursos de odio. Y para eso tenemos a Nicolás Papaglia, que es abogado y escritor. Muy buenos días, Nicolás. María Quinteros y Daniel Rosso te saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, María, Daniel. Un gusto estar en contacto con ustedes. ¿Cómo estás? Buen día. Muchas gracias por el contacto. Contanos un poco, estás presentando un libro que se llama La rebelión de los mandriles. Ya el título pues, es interesante porque hace como una resignificación, ¿no?, de este insulto tan fuerte que lleva adelante Javier Milei a través de los mandriles, ¿no? Exacto, sí. Digamos, la idea es resignificar un poco esta metáfora, ¿no?, de los mandriles, que como bien decías vos, expresa un ejercicio de violencia simbólico, pero que después se traduce en las políticas públicas, ¿no? Claro. De manera que creo, digamos, o por lo menos es la intención un poco a través del libro, sostener un poco esta necesidad de visibilizar, ¿no?, el ejercicio de esta violencia. Una violencia que, a mi modo de ver, tiene que analizarse de una manera compleja, ¿no? Esa es también una de las tesis centrales de la propuesta, ¿no? Teniendo en consideración todas las variables y, por supuesto, en mi caso, que es a lo que mayormente me dedico, ¿no?, la cuestión de género, porque precisamente en la rebelión de los mandriles lo que queda en evidencia es estos modelos de masculinidad, ¿no?, que implican también una concepción del poder como dominio del otro, ¿no?, porque en esa metáfora queda expresado eso, ¿no?, esa necesidad de subordinar, de someter a quien piensa diferente, ¿no? Entonces, a quien puede tener algunas discrepancias en relación con la política o la vida en general. Sí, y introducís un concepto que también es interesante, que me gustaría hablar, que es la violencia masculinizante, ¿no?, en el libro. Claro, exacto, porque lo que yo sostengo, digamos, es que la violencia tiene que ver con esto, con los mandatos de masculinidad, con cómo se nos enseña a los varones precisamente a ser varones, ¿no? Que tiene que ver con esto, con estos modelos de tener que imponerme frente al otro. De manera que es una violencia que nos constituye como varones, ¿sí?, y que también ejercemos, ¿sí? Es entonces una violencia que padecemos desde el mismo momento en que nos insertamos en la sociedad, porque es la que nos enseña a ser varones. Y esa es la violencia que después también terminamos reproduciendo en relación con los otros, ¿no? Esto me parece que es un tema muy importante para poder encontrar, digamos, cómo desarticular esa violencia, porque por lo general cuando se habla de la violencia de género, se habla de la violencia que los varones ejercemos contra las mujeres, pero no se pone énfasis en esta violencia, digamos, que es la que nos constituye como varones. Es decir, nosotros nos formamos como sujetos, digamos, para los cuales la violencia está habilitada, es decir, es una herramienta respecto de la cual podemos echar mano para poder vincularnos con los otros. Y eso me parece que es el germen de la violencia, ¿no? Me parece muy interesante tu planteo. Te hago una pregunta en ese sentido, porque, el discurso presidencial, el discurso de Milei, parece tener un desplazamiento que va de la sofisticación técnica de la escuela austríaca, etcétera, a ese machismo callejero prácticamente sin ningún cuestionamiento. O sea, es por un lado alguien que habla de una escuela cuya doctrina no se aplicó nunca en el mundo, y por el otro lado desciende rápidamente a una especie de planteo, como bien estás planteando vos, de ejercicio de la violencia masculina, de machismo callejero, que se expresa efectivamente en la figura del mandril, ¿no? Exacto. Sí, porque tiene que ver un poco con esta necesidad de reafirmarse en esa posición de poder. Claro. Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Yo hace pocos días atrás conversaba con Rita Segato, y Rita me planteaba, dice, es tótem y tabú de Freud, ¿no? Este texto, digamos, es muy importante de Freud, en donde lo que
a lo que asistimos es un retorno a esa horda primitiva, claro, ¿no? Entonces, esto que vos señalás, Daniel, que me parece muy interesante, tiene que ver con eso, es decir, con esa necesidad de reafirmarse en una posición de poder, apelando a estos modos primitivos de vincularnos, ¿no? Que tienen que ver con el ejercicio de la violencia, donde la palabra, digamos, no es una cuestión relevante, esto que yo les decía anteriormente. Uno puede tener diferencias políticas en las concepciones, digamos, respecto de lo que hay que hacer de parte del Estado, pero parece que eso no es lo importante para Milei y sus secuaces, como generalmente digo, sino que lo que importa es, digamos, la imposición, ¿no? Claro. O sea, el sometimiento del otro, y entonces en ese ejercicio se apela, digamos, a estas conductas más atávicas, como señalo en el libro, que tienen que ver con la masculinidad como imposición, como ejercicio del poder. ¿Y cómo se lleva adelante esa rebelión de los mandriles? ¿Cómo se trabaja socialmente esto? Bueno, yo creo que precisamente como te comentaba al inicio, primero sosteniendo este nivel de discusión, porque la verdad que hoy por hoy, digamos, frente a este aparato estatal, digamos, de represión simbólica y de ejercicio de violencia, hay que sostener este tipo de discusiones, ¿no? O sea, hay que mantener en el ámbito público estas discusiones. Y después, el punto central es generando estas pequeñas transformaciones en el ámbito de lo cotidiano. Estos discursos son cuestiones que nos atraviesan a todas las personas, porque todas las personas nos hemos socializado en una sociedad con estos modelos de género, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es tratar de hacer este ejercicio de ver cómo nos impactan en nuestra vida cotidiana a todas las personas, no pensar que es un problema ajeno, porque eso también, digamos, es una dificultad que por lo general tenemos mayormente los varones, ¿no? Pensar que la violencia es una problemática de los otros, claro, ¿sí? De quien ejerce la violencia. Siempre ha circulado mucho en las redes sociales este mensaje de todos conocemos una mujer víctima de violencia, pero a la hora de reconocer a quien ejerce la violencia, ahí no tenemos a nadie conocido, ¿no? Esta dificultad. Entonces me parece que lo que tenemos que comenzar a hacer es a revisar nuestras prácticas cotidianas, es decir, cómo nos impactan estas cosas en nuestros vínculos con nuestros amigos, con nuestras familias, ¿no? Y me parece que desde ahí empezar a construir pasito a pasito, digamos, esta transformación que necesitamos, ¿no? Bueno, y ahí la última te hago como para ir terminando. ¿Cómo ves a la sociedad argentina, sobre todo atravesada por estos discursos de hoy a través de lo que son las redes y las plataformas y ese alcance masivo? ¿Cómo la ves en términos de preparación para poder llevar adelante o sostener estas discusiones en los territorios, en los diferentes territorios físicos, digo, ¿no? Más allá de las redes. Bueno, yo creo también que hay que entender que esto no es una problemática pura y exclusivamente local, sino que es una problemática que se da a nivel global con, por supuesto, las particularidades de nuestro país, ¿no? Sí. Pero en ese sentido yo soy muy optimista porque me parece que en las últimas décadas Argentina ha sido pionera, digamos, también en promover una mirada diferente en torno a la problemática de la violencia y particularmente a lo que es la violencia de género. Estamos hablando del país del ni una menos, el país, digamos, que fue pionero al sancionar la ley de identidad de género, también leyes como del matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, digamos, yo apuesto a que esta sociedad, digamos, que ha impulsado estas reformas en los últimos tiempos, tiene la capacidad para darse estos debates necesarios. Así que en ese sentido soy optimista. Te escucho en lo que decís y no puedo dejar de vincular todo esto que estás diciendo a todo el movimiento de derechos humanos, ¿no? Por supuesto, claramente, digamos, también estamos hablando en la radio de las madres, ¿no? Entonces, creo que esa Argentina que hoy quizás camina desde lo subterráneo, me parece que tiene las capacidades para poder gestar una Argentina diferente, ¿no? O sea, también creo yo que hay que entender que siempre cuando hablamos de procesos sociales hablamos de avances y retrocesos, y quizás hoy nos toca atravesar una etapa de retroceso, pero me parece que esto en definitiva nos tiene que dar más fuerza, más impulso para poder generar estas transformaciones necesarias. Muchísimas gracias, Nicolás, te agradecemos mucho la conversación, muy interesante, y bueno, cuando lo estés presentando físicamente el libro nos avisás y nos acercamos.
Bueno, un gusto, María, Daniel, gracias por este espacio. No, gracias a vos. Pasaba Nicolás Papalia, abogado y escritor, que estaba presentando su libro La rebelión de los mandriles. AM530, 20 años. Se cumplen 20 años de